A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 5 de abril de 2018. Como siempre estamos trabajando en nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, María Alejandra Silva y César Umbría. En la dirección técnica, César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto en nombre de todo el equipo. Les recuerdo que nos pueden escuchar también en el estado Carabobo a través de Radio Puerto Cabello 1290 AM. Ya iniciamos nuestra ronda informativa del día de hoy y lo hacemos en Brasil, donde la Corte Suprema sacudió los cimientos del sistema político del vecino país al autorizar la detención del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, un mito de la izquierda, en el mayor golpe de la investigación Lava Jato contra las enormes redes de corrupción en este país. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos tienen un reporte. Saludos. El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva está desde anoche a un paso de ingresar en prisión después de que el Tribunal Supremo haya rechazado por 6 votos en contra y 5 a favor su recurso para poder continuar en libertad mientras recurre la condena a más de 12 años de cárcel que recae sobre él. De esta forma queda despejado el camino para que el juez Sergio Moro ordene en cuestión de días la ejecución de la pena y su consecuente ingreso en prisión. Recordemos que el expresidente fue condenado a 12 años y un mes de cárcel por delitos de corrupción y blanqueo de capitales. El impacto de esta decisión del Supremo es enorme desde el punto de vista político, ya que Lula ha sido hasta ahora el candidato del Partido de los Trabajadores de cara a las próximas elecciones presidenciales de octubre. Con esta decisión, el exmandatario lo tendrá mucho más complicado para que su candidatura sea formalmente aceptada por el Tribunal Superior Electoral y además, en la práctica será casi imposible que pueda hacer campaña desde la cárcel. Desde Río de Janeiro, Francho Barón para Radio Francia Internacional. Por su parte, Milos Alcalay, ex embajador de nuestro país en Brasil, explicó esta mañana qué implicaciones tiene esta decisión contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en su intención de volver al poder. Hay, por una parte, una gran euforia de aquellos que han visto con preocupación la corrupción del Brasil, todo lo que ha sido el desastre del gobierno Lula-Dilma, pero al mismo tiempo el PT va a continuar generando las manifestaciones señalando que esta es una decisión política, que no es una decisión jurídica, cuando hemos visto toda la firmeza de los magistrados en la discusión de ayer, que rechaza con la decisión firme de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia brasileño, Carmen Luisa Antunes, la solicitud del habeas corpus que le hubiera permitido ser candidato presidencial y que ya no puede serlo. El embajador Milos Alcalay afirmó que hay un marcado declive del socialismo del siglo XXI que continúa avanzando. Va avanzando y esta decisión de ayer a medianoche del Tribunal Federal Supremo del Brasil, de 6 votos contra 5, ciertamente pone fin a lo que se pudiera pretender de parte del PT de llevarlo a la presidencia de la República, porque todavía sigue con el mismo 30%, que no es la mayoría, pero que es una votación importante. Ahora, otra reflexión que yo haría es los 2 pesos y 2 medidas frente a las decisiones. El gran escándalo que han tratado de llevar a nivel internacional del comandante del ejército, general Vilas Boas, que se pronunció en la necesidad de un pronunciamiento constitucional rechazando la impunidad. Cuando uno ve las declaraciones de los militares en Venezuela, metidos en política, definiendo una situación, pero son los que critican también una declaración institucional del general del ejército brasileño, que ha generado también, por supuesto, toda una serie de declaraciones dentro del Brasil.
El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, y el diputado a la Asamblea Nacional, Julio Borges, que tienen previsto reunirse hoy con el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, como parte de una campaña internacional para denunciar el proceso electoral fraudulento, sostuvieron previamente una rueda de prensa este jueves con el expresidente del gobierno español, Felipe González, para pedir que España lidere en la Unión Europea y en Iberoamérica el rechazo internacional al fraude electoral que, a su juicio, suponen los comicios presidenciales convocados para el 20 de mayo próximo. En este sentido, Felipe González pidió al candidato Henry Falcón que no se convierta en cómplice del presidente Maduro participando en unas elecciones sin garantías. Escuchemos sus declaraciones. Que no pueden reconocer esas elecciones. Yo soy de los que me creo a Maduro. Incluso en la oposición algunos de los amigos no se lo creen. Maduro ha dicho una y otra vez, nunca convocaré unas elecciones más para perderlas. Ya eso me pasó en diciembre de 2015, nunca más voy a perder unas elecciones. Les aseguro que los va a cumplir, porque nunca va a haber unas elecciones que creen las mínimas garantías para que Maduro pierda. Aprovecho la ocasión para decirle a toda la comunidad internacional, Lima, Unión Europea, Naciones Unidas, que no pueden avalar un fraude que destruye la democracia venezolana, que no lo pueden avalar. Y a Henry Falcón, con el que tengo alguna amistad, que por favor no sea el taparrabos de Maduro, que no compita en esas elecciones. Félix Seijas, presidente y fundador del Instituto Venezolano de Análisis de Datos, IVAD, explicó esta mañana cuál es la intención de voto en este momento de los venezolanos para los comicios presidenciales del 20 de mayo. En este momento, si votaran todos los venezolanos, pues sin lugar a duda el candidato opositor, sea quien sea, digo sea quien sea porque esto es algo que ocurre incluso antes de definirse la candidatura de Henry Falcón, eran los mismos números, es decir, cuando había un candidato unitario, fuese quien fuese, diferentes nombres que se probaban, el candidato opositor ganaba o tenía más votos, mejor dicho. Vamos aquí a hablar de ganar como sinónimo de tener más votos, porque después que esa victoria sea reconocida o no es otro tema. Pero sí, terminaba ganando el candidato opositor de una manera bastante cómoda. Cuando nos vamos hacia los que están seguros de votar bajo estas condiciones, entonces por supuesto se estrecha, prácticamente queda por delante, digamos, en porcentaje todavía el candidato Henry Falcón, que sería lo que ocurriría con cualquier candidato que estuviese allí, con cualquier nombre que estuviese allí. Félix Seijas, presidente y fundador del Instituto Venezolano de Análisis de Datos, IVAD, describió igualmente que revelan las recientes investigaciones realizadas por esta firma sobre la disposición de ir a votar. Ciertamente hay una pequeña diferencia entre lo que son los estratos altos A, B, C y lo que es el estrato D y E. La diferencia no es tanta, pero sí existe. La disposición a votar en los estratos A, B y C está alrededor del 45%, en los D y E es un 55%. La diferencia fuerte se encuentra es cuando nos vamos a los bloques políticos, a los bloques de afiliación política. En el lado del chavismo, que siempre lo divido en dos, ¿no? El chavismo duro, que es aproximadamente un 14% del país, y el chavismo blando, que es un chavismo que está molesto con Maduro, que es otro 14% del país. En el primero, en el duro, la disposición a votar es total. Prácticamente el 100% de las personas dice que está totalmente segura de ir a votar. En el chavismo blando esto baja a un 60%. Que dicen que están totalmente seguros de ir a votar, y cuando ya entramos en el bloque opositor, esto baja un 40%. Dentro de los no identificados baja un poco más, estaríamos hablando de un 35%. En otras informaciones tenemos que Luis Stefanelli, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Falcón y dirigente de Voluntad Popular, rechazó las descalificaciones que hizo el presidente Maduro contra las personas que decidieron irse del país para buscar un mejor futuro para ellos y sus familias. Para ellos es beneficioso en términos de lo político, porque estiman que la gran mayoría, un 90% de los que se van en esas condiciones,
son gente que no comulga con el régimen y pareciera que es una política del régimen generar todo este tipo de situaciones para desmantelar el país y pretender de esta manera dominarlo. Yo no puedo sino decir a los venezolanos que Venezuela vale la pena luchar por ella y Venezuela va a salir de esto. Sin embargo, entendemos claramente las motivaciones allá en el estado Falcón, de donde soy diputado. Los venezolanos inclusive corren riesgo, en su vida corre riesgo al emigrar hacia las islas del Caribe, hacia Aruba y Curazao específicamente, y ha habido, pues como ustedes saben, una tragedia que evidenció todo esto, que ocurrió en enero. Así que es una situación que se está convirtiendo en un problema geopolítico regional, es una situación que va a agravarse. Esa cifra de 3 millones de venezolanos, me temo que sea mayor. Yo creo que es una cifra que nadie ha podido contabilizar exactamente. En este sentido, el diputado Luis Stefanelli invitó al presidente Maduro a que antes de cuestionar a estos venezolanos, vea las razones por las cuales decidieron irse del país. Tragedia inmensa. El señor Maduro dice unas cuantas verdades. Venezuela es única. Venezuela es un país, yo pienso, más maravilloso de la América Latina. Y lo va a demostrar. Y va a demostrar en su capacidad de recuperación una vez resolvamos esta tragedia que pasa por que este señor Maduro deje la presidencia de la República. Yo le invitaría nuevamente a que renunciara para que esos venezolanos pudieran regresar, porque no crea él que la gente es tonta. La gente sabe que va a ir a Miami y no va a ir allá a disfrutar. La gente va a Miami a pasar trabajo, pero prefieren ir a Miami o a Colombia o a Perú a pasar trabajo que mantenerse en un país que no le brinda ninguna oportunidad. La gente que se queda aquí está condenada a morirse de hambre o a morirse de una enfermedad como le está pasando a los enfermos renales, que están condenados a muerte, que es un genocidio lento, permanente y que se da bajo la complicidad de un régimen que tiene la solución en la mano, que sencillamente renuncie y permite que el país tome otro rumbo, que se apliquen las políticas necesarias que permitan que Venezuela vuelva a ser el paraíso de la América Latina, donde venían gente de todas partes del mundo. En cuanto a este tema, la página web Efecto Cocuyo tiene un titular: una persona que lava posetas en Miami gana más que un médico en Venezuela. Esto ante la pregunta que hiciera de manera despectiva el presidente Maduro el día de ayer. ¿Tú te irías a Miami a lavar posetas? En cuanto a esto, el sueldo mínimo se ubica desde el 1 de enero pasado en $8,25 en el estado de la Florida. Esto es $1,320 al mes si usted trabaja 40 horas a la semana. Un sueldo bajo, según nos dice Efecto Cocuyo, pero muy por encima de lo que gana un profesional formado en las universidades del país, con posgrados y sometidos a los escalafones salariales en la administración pública. Con un sueldo de más de $1,300 al mes, un trabajador en Miami, en la parte más baja del escalafón, un lavaposetas, puede adquirir los productos que conforman la cesta básica familiar y vivir medianamente en aquel país. Son las 9:14. Tenemos que Ronald Rodríguez, politólogo, internacionalista e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Colombia, afirmó que el vecino país no estaba preparado para recibir este éxodo masivo de venezolanos. Un problema de Estados Unidos o de Europa, pero no lo veíamos como factible. De hecho, el pueblo colombiano no tiene una tradición de migración, mientras el resto de pueblos de América Latina recibieron importantes flujos migratorios a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Colombia, por su condición de conflicto armado, por la violencia, no era uno de los países preferidos, sobre todo por los migrantes que huían de las dictaduras del sur del continente o incluso los que llegaban de Europa ante las crisis económicas. Y el pueblo colombiano ha crecido en una especie de endogamia centrada sobre todo en el papel de las regiones más que en la interacción con otros pueblos, y obviamente el actual fenómeno nos toma totalmente desprevenidos y hay que tener en cuenta la dimensión. Cuando nosotros hacemos la comparación entre lo que fue la migración colombiana hacia Venezuela en los años 70, 80, 90, estamos hablando de un fenómeno que duró 30 años y nosotros en menos de 3 años hemos visto un fenómeno de la misma dimensión en dirección hacia el país.
ya no es un problema de frontera, ya no es un problema de los departamentos que colindan con Venezuela, ya poblaciones incluso del sur del país, como puede ser el departamento de Nariño, Cauca, las ciudades Cali, Medellín, Bogotá, tienen fuerte influencia por la llegada de los venezolanos, y esto ha sobrecargado sustancialmente los servicios sociales, y pues es absolutamente normal que se empiece a tratar de reacomodar la situación del país. Entre tanto, Claudia Vargas, socióloga y profesora de la Universidad Simón Bolívar, aseguró que se ha subestimado la cifra real de venezolanos que han migrado del país. Así lo señaló a las 7:40 de la mañana de este jueves. Primero, el gobierno, para empezar, no tiene una cifra oficial de cuántas personas han emigrado. Sin embargo, la narrativa del gobierno sencillamente asume, primero, reconoce una diáspora. Lo hizo en su primera oportunidad cuando quiso institucionalizar el tema de las remesas a través del DICOM. Segundo, todos estos comentarios que son peyorativos con respecto a las actividades que hacen los venezolanos en el exterior, pues prácticamente tiene dos mensajes. El primero, que reconoce que efectivamente hay gente afuera, y el segundo, que reconoce el drama que estamos viviendo en Venezuela a tal punto que las personas tienen que salir a hacer cualquier actividad antes de preferir quedarse aquí o antes de regresar nuevamente a Venezuela, ¿no? Con respecto a la cifra, bueno, en general la migración siempre, en todos lados, ha sido un fenómeno difícil de medir. Hay distintas metodologías, hay distintas cifras oficiales, pero nosotros sí teníamos una proyección de aproximadamente 3.500.000 personas, porque la OIM reconoce 1.600.000, pero esas son personas que están en un estatus legal definido. Aquí no estamos contando los que se fueron ilegales, no estamos contando los que están sin documentos, no estamos contando los que tienen doble nacionalidad. Orlando Ochoa, economista y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, afirmó que las críticas a la nueva reconversión monetaria por parte de Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas en el gobierno del fallecido expresidente Chávez, revelan el rechazo que hay hasta dentro del oficialismo a las políticas económicas de este gobierno. Para nadie es un secreto que no hay forma, bajo la concepción de Maduro, que parecía tener un fuerte componente de propaganda, de enfrentar la hiperinflación, el tener un mercado cambiario disfuncional, y esas dos cosas están derrumbando el poder adquisitivo del salario y la capacidad de producción dentro de Venezuela, desde el sector privado hasta el sector petrolero. A mí me sorprende que ante una situación tan clara de los problemas claves, el problema de la hiperinflación con causas fiscales y monetarias y cambiarias, el problema de colapso de la producción privada, el problema de colapso del poder adquisitivo del salario, el hambre, la miseria, la única respuesta sea un aparato de propaganda estilo estalinista que domina todos los medios públicos y que trata de decirnos de que con Maduro viene la prosperidad. Delcy Rodríguez dice que Venezuela es una potencia en producción de rubros, con una sonrisa que uno parece, uno sabe exactamente qué es lo que tiene en la mente. Y Jorge Rodríguez nos dicen que van a tomar medidas para que los venezolanos retornen, cuando los venezolanos ya de todas las edades, pero particularmente los más jóvenes, huyen de Venezuela, del socialismo, de las plagas del socialismo, del desastre que se ha causado. 9:19. Lisaúl Yepes, vicepresidente de Bolivariana de Puertos, Bolipuertos, abrió en julio de 2011 una cuenta en la banca privada de Andorra para ocultar fondos por el orden de los $600.000. De acuerdo con la entidad bancaria andorrana, el directivo de Bolipuertos dejó constancia en un formulario del año 2011 su intención de ingresar $2,5 millones y luego transferir otros $500.000 cada 3 meses. Esto lo reseña el diario El País de España. Al momento de abrir la cuenta, el vicepresidente del ente aduanero se presentó como licenciado en aduanas y comercio exterior y aseguró tener relaciones con otro cliente de la BPA. Por su parte, la esposa de Yepes se presentó en la entidad bancaria como administrativa y aseguró en el formulario de apertura de cuenta que sus motivos para utilizar el ente financiero fueron seguridad, protección y confidencialidad. 9:20. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas rescató este miércoles a Michael Vivas, futbolista profesional, quien fue secuestrado la semana pasada en Ureña, en la zona fronteriza con Colombia.
Vivas fue secuestrado por 2 sujetos armados a bordo de una motocicleta el pasado jueves. Fue emboscado en la calle 6 del barrio Agüero, en el sector Aguascalientes del municipio Pedro María Ureña, en el estado Táchira. 9:21 minutos, tenemos que ir a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. CAE Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@caexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA, 1305-514-2500. CAE Export cubre todo el territorio nacional. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Radiadores Hidalgo Monroy. Venta, reparación, reconstrucción y montura de todo tipo de radiadores y tanques plásticos. Radiadores Hidalgo Monroy, profesionales con más de 30 años de experiencia en el ramo. Estamos en Minas de Baruta frente al ambulatorio, Urbanización El Peñón Baruta y en La Gonzalera, San Antonio de los Altos. Llama al 0412-710-0644. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La enfermedad de Parkinson hoy en día se considera una enfermedad que debe ser tratada por un equipo multidisciplinario, no debe ser tratada en forma individual. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Ahora, más allá de los métodos, si utilizamos el analítico o si utilizamos el global, más allá de los métodos, lo que debemos tener es una estrategia que yo llamo el amor por la lectura. Iniciarnos con amor y que en nuestra casa existan libros llamativos para los niños. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional tenemos que el gobierno de Estados Unidos anunció el envío de la Guardia Nacional a la frontera con México para combatir la inmigración ilegal. Así lo anunció la secretaria de Seguridad Nacional, Christian Nelson. Los detalles de esta información con La Voz de América. Este miércoles, la secretaria de Seguridad Nacional informó que el presidente Donald Trump está listo para firmar una orden para enviar a la Guardia Nacional a la frontera sur de Estados Unidos. La funcionaria no detalló el número de militares que serán enviados, pero indicó que serán todos los que sean necesarios. No vamos a permitir que los niveles de inmigración ilegal se conviertan en la norma. Más de 1,000 personas al día, 300,000 al año, violan nuestra soberanía como nación, lo que nunca será aceptable para este presidente. En México, la idea primaria ya no había caído bien. El canciller de ese país, Luis Videgaray, había escrito el martes un tuit en el que solicitaba al gobierno de Estados Unidos que clarificara sobre el punto. Ahora, desde la Casa Blanca, Nelson expresó que la administración ya ha estado en conversaciones con el gobierno mexicano sobre este tema.
Ellos entienden el deseo de la administración para controlar la entrada ilegal a nuestro país. Ellos entienden y respetan nuestra soberanía nacional. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. En Francia, el primer ministro Édouard Philippe afirmó este jueves que pese al paro que afecta fuertemente a la empresa estatal de trenes, el Ejecutivo seguirá adelante con su programa y que no negociará el fin del estatuto de los empleados ferroviarios para los nuevos trabajadores. Radio Francia Internacional nos tiene el reporte. El gobierno francés espera que la huelga no se alargue. Dicen que lo sienten por los afectados, pero insisten en que no darán su brazo a torcer. Así lo expresó tras 2 días de huelga esta mañana el primer ministro Édouard Philippe. Le confirmo que estamos decididos a llevar a cabo esta reforma. Vamos a abrir a la competencia el sector ferroviario y vamos a transformar la organización de la empresa. Y también vamos a poner fin a la contratación con el estatuto actual. Estas son decisiones ya tomadas y que asumimos completamente. Philippe, sin embargo, asegura que hay margen para la negociación en, por ejemplo, las modalidades de la apertura a la competencia y en la nueva estructura de la empresa, pero deja claro que si absorben la deuda colosal de 50.000 millones de euros de la empresa ferroviaria no es para crear más déficit. Esto estará en el menú de hoy en la reunión entre el gobierno y los sindicatos. El tráfico volvió a la normalidad este jueves, pero el sábado retoma la huelga por 2 días en un movimiento intermitente que durará 3 meses. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtió hoy a Occidente que no podrá obtener ventajas unilaterales a costa de Rusia, que empleará todos los medios a su alcance para defender sus intereses. En Occidente deben por fin entender que no se puede jugar contra una sola portería, que no tiene ningún futuro intentar conseguir ventajas unilaterales a costa nuestra. Esto lo dijo el jefe de la diplomacia rusa en la 7ª conferencia de Moscú sobre seguridad internacional y subrayó que Rusia no quiere la confrontación, pero no dejará de defender sus intereses. Ya llegando al final de este informativo, tenemos que a esta hora se registra una protesta en la avenida San Martín a la altura de la maternidad Concepción Palacios para exigir vacunas para niños. Las madres de estos niños se sentaron en la avenida con los niños en brazos para expresar su descontento, reportaron usuarios de Twitter. Así estamos llegando al final. Será hasta mañana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.